Che, hay un obrero que está viniendo caminando para acá. Si me llega a ver, me van a echar. ¿Qué fue ese ruido? Hola, hola. Oh, madre mía, escuché un ruido muy raro. Hoy visitaremos una planta de energía abandonada que alguna vez generaba energía. Para algunos de manera hidráulica con la fuerza del agua y para otros se operaba con vapor. Hoy la exploraremos y dentro dicen que podemos encontrar desde más de 200 fosas peligrosas, trenes abandonados, tanques de almacenamiento que intentaré escalar. Incluso se dice que en las noches de silencio, algunos curiosos y lugareños han reportado escuchar el eco de la antigua maquinaria en funcionamiento. Pero, ¿será verdad? Atrás mío se encuentra una ex planta de energía y vamos a explorarla por completo. En este lugar hay alambres de púa en la entrada porque no se puede ingresar y me he cortado por todos lados. Incluso tuve que tener mucho cuidado porque enfrente donde estoy yo está prefectura. Hoy me vine completamente solo, no tengo acompañantes y la verdad que este lugar me da mucho miedo. Realmente es escalofriante. Miren la antigüedad que tiene esto. Está todo completamente en ruinas. Hay claro riesgo de derrumbe. Miren este lugar, totalmente terrorífico. Parece que esto era una cúpula de algo y obviamente que está todo vandalizado hoy, destruido. Por lo que estuve googleando, en esta zona se creaba energía hidráulica, como también otros dicen a vapor. No sé cuál es la información oficial, pero sí que es bastante tenebroso. Tengo muchas ganas de escalar este ex tanque, que supongo que acá se almacenaba o combustible o alguna cosa de esas. No tiene mucha altura, así que sé que puedo subirme. No sé qué tan arriesgado es subirse acá con una mano, pero miren cómo suena esto. Finalmente logré subirme, solo que se ve es una cúpula y nada más. Pero sí que estamos altos. Mira, estamos a una linda altura acá. Hay mucho bosque. No es un lugar tan grande en metros cuadrados. Vamos a meternos por lugares más complicados. Acabo de encontrar algo que les tengo que mostrar porque da mucho miedo. No me imagino venir de noche. Ahí sí que da miedo meterse. No sé si animarme, pero lo voy a tener que hacer. Estas aventuras que estoy emprendiendo, me dije a mí mismo, tengo que hacer a todo o nada. Veamos qué hay acá. No, miren esto, guacho. Miren esta parte. Esto sí que da mucho miedo. Da miedo que salga algo por acá. No, miren esta chimenea. Increíble. Tremenda. Qué buen lugar. Pero ahora me estoy sorprendiendo de la antigüedad de este lugar y de los lugares inhóspitos que tiene, literalmente. Este lugar cuenta con aproximadamente 200 fosas, así que tengo que tener cuidado por dónde piso. Ya vi varias por varios lugares y en este lugar solo me queda entrar por alguna ventana de estas porque está todo tapiado. Vamos a meternos por acá, por la ventana. Este lugar sí que está muy, pero muy bueno. Es magnífico, pero hay que tener cuidado con los techos porque sí que se puede caer. Acá están las fosas donde les dije hoy. Se puede bajar por esa escalera. Fosas, agujeros en el piso donde se ve. Ya hay partes que se han derrumbado directamente. Wow, 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 wow. Madre mía. Miren la antigüedad que tiene esta parte. Según lo que decía internet, en esta parte había un cuidador, pero se ve que ahora ya no lo está. No hay nadie, por lo que estoy viendo. Por un lado, mucho mejor. Y por otro lado, hay que tener cuidado con los pozos que hay. Casi me caigo a este pozo. ¿Qué es esto? What the fuck, amigo. Un colchón tirado. Como siempre digo, hay que tener mucho cuidado en estos lugares porque hay muchos que vienen a vandalizarlos y hacerle maldad a estos lugares que lamentablemente son hermosos para explorarlos sin hacer ningún daño al lugar. No sé a dónde me va a llevar este lugar. Yo solo me estoy metiendo y no sé con qué me puedo encontrar. Voy a tener que recorrer otros lugares para ver si encuentro los famosos trenes. Sí, porque acá se supone que hay trenes de carga. Antiguamente se usaban los trenes con cargas a transportar a todo el país. Quiero encontrar algún tren de esos, pero no sé dónde están realmente. Parece ser que en este lugar cae petróleo de este tanque. Miren cómo está todo teñido. Incluso las plantas también están teñidas. Se supone que por acá nos llevaría hacia otro lugar, así que voy a tener que investigar. Sí, sí, lo encontré. Correcto, acabo de encontrar los trenes, chicos. Hoy estaba por ese lugar investigando donde está el tanque. Tenía que dar toda la vuelta para venir hacia acá. Ahora sí, encontré los famosos trenes de carga. Oh, miren esto. Esta zona parece mucho más linda, pero hasta allá en el fondo hay trenes, men. Miren esto. Todavía hay carbón entre rejas. Impresionante. Paso del tiempo se va viendo en estos vagones de trenes que realmente están magníficos, chicos. Muchos dicen que se escuchan voces y lamentos de los ex trabajadores que antes trabajaban en este lugar, lo cual eso lo vamos a poder ver solamente si venimos de noche. Seguimos recorriendo el lugar. Siempre digo lo mismo, tengo miedo de encontrarme con algo que no quiero ver. Seguimos viendo el carbón entre rejas, máquinas abandonadas, olvidadas por muchísimos años. Sé que había gente trabajando, miren acá. Estoy escuchando como máquinas que están trabajando cerca de acá, porque estamos muy cerca de la refinería y del puerto de La Plata. No sé cuánto tiempo puedo estar acá, porque si alguien me ve, me puede echar. Dicen que de noche se ve sombras de gente que ha muerto en este lugar trabajando y no se ha ido. Así que lo vamos a investigar en un rato, pero sí me voy a animar a venir un rato más tarde. La humedad que tiene este lugar, hay una energía sumamente rara. Voy a intentar subirme a un vagón de estos, a ver si puedo. Intentaba agarrarme, pero miren, gira esto. La parte buena es que me puede subir acá arriba. Miren cómo están destruidos acá dentro estos trenes que alguna vez llevaban una carga. No quiero imaginarme el miedo que da este lugar por las noches y más en la chimenea principal que estuve
estuvimos hace unos minutos. Allá hay un obrero, man. Allá hay un obrero que está viniendo caminando para acá. Si me llega a ver, me van a echar. Está prohibido entrar a este lugar. Si me llega a ver este obrero, me va a echar. Tengo que hacer todo lo posible para que no me vea. Tengo que salir corriendo antes que me vea alguien. Espero que no me hayan visto. Hola, ¿qué tal? Sí, ya me voy. Ok. Disculpame. Hasta luego. Me sigo metiendo en lugares inhóspitos. Está lleno. Hay como pequeñas ruinas donde alguna vez trabajaban estos obreros y producían energía. Como tengo que irme porque ese obrero me descubrió, voy a volver más tarde y vamos a quedarnos acá una noche para ver si los mitos o leyendas de este lugar son reales o mentira. Este es por el lugar que tuve que entrar, como ven, lleno de alambres de púa. Finalmente volví a la noche. Al llegar me encontré que en el lugar habían cerrado todos los alambres que estaban abiertos y no podía ingresar, así que tuve que recurrir a treparme para poder pasar. Ni bien entré, se me pusieron los pelos de punta porque me encontré con cosas personales de una persona que se ve que estaba viviendo ahí. Me asombré porque lo primero que vi fue una Coca-Cola y se escuchaban murmullos. Me dio muchísimo miedo quedarme en ese lugar. Chicos, de noche en la usina cerraron el lugar justo hoy, así que tuve que treparme y poder entrar. No, amigo, este momento me da mucho, pero mucho miedo. No sé con qué me voy a encontrar acá. Parece un lugar totalmente nuevo. Vamos a hablar a ver si hay alguien. Hola. Hola. Madre mía, este lugar de noche da 10 veces más de miedo. Y no sé si hay alguna persona acá adentro, pero acabo de ver botellas de alguien que esté viviendo acá en este lugar. Pensé que este lugar iba a ser algo distinto de noche, que iba a estar mucho mejor, pero estoy escuchando ruidos de gente que está por algún lugar, así que no me animo a meterme. Sí lo recorrí, pero no como quise, porque sabiendo que había alguien ahí, la verdad que me daba mucha preocupación y temía por quedarme en ese lugar. Acá podemos ver cómo están los rieles de los trenes antiguamente, pero les puedo asegurar que hoy hay mucho viento y se escucha como que hay alguien en algún lugar. Eso es lo que me da miedo. Miren la antigüedad de esto, chicos. Y las cosas cada vez se hicieron un poco más tenebrosas. Sigo recorriendo el lugar y la verdad que me da cada vez más miedo entrar. Lo voy a entrar de una vez por esta zona y acá el vagón de carga, justo ahí atrás que no se ve. Al fin y al cabo, una experiencia muy pero muy buena, pero bastante aterradora. Se escuchaban constantemente ruidos de pájaros o cosas que se movían en la oscuridad porque encima había mucho viento, pero no puedo asegurar que pasen cosas paranormales en ese lugar como dice en internet. Y acá está el tren. De noche se ve totalmente distinto. ¿Qué fue ese ruido? What the fuck, amigo, acabo de escuchar un ruido. Lo que sí me llamó la atención es que encontré esta vela que parece que la gente se mete al lugar a hacer rituales satánicos o raros. Tengo que mostrarles algo que encontré. Escucho ruidos por todos lados, pero miren, una vela, chicos. ¿Qué hace una vela acá tirada? A ver qué hay acá abajo. Se escuchan constantemente pajaritos y parece como que hay alguna persona. Está raro. Hola. ¿Alguien acá? ¿Hay alguien? Meterse en un lugar de estos parece como que alguien te esté persiguiendo de atrás. Realmente da mucho miedo. ¿Qué mierda? Hola, hola. Mejor voy a salir corriendo de acá. Madre mía, escuché un ruido muy raro. Acabo de encontrar hasta botellas tiradas. Hay gente que está viviendo en este lugar y si entro puedo llevarme una experiencia bastante horrible porque puedo correr mucho riesgo. Así que el video va a tener que finalizar acá.